Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Muy buenas noches, bienvenidos a este servicio virtual, Casa sobre la Roca. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de oración, y yo les pido que nos pongamos en actitud de alabanza, en actitud de oración para honrar a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Dios, porque a pesar, Señor amado, de no estar reunidos en un mismo lugar, Padre Santo, como la congregación que somos, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos en este momento de alabanza, en este momento de adoración, Dios, y que podamos, Señor, tocar tu corazón, Dios, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos llegar, Señor, delante de ti, Señor, a tu trono, Señor, a alabarte y adorarte como solamente tú te lo mereces, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a decirle que tenemos un Dios increíble, un Dios todopoderoso, un Dios en el cual confiamos y creemos. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Vamos, dígale. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Así es, iglesia, tenemos un Dios que es todopoderoso, que es increíble, nadie hay como Él es invencible, lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Mi Dios, solo tú, tú eres
invencible. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Y Dios, solo tú. Todo lo que seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Dios, estamos agradecidos, Señor, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres justo, Señor, y siempre estás con nosotros protegiendo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro servicio de miércoles en casa sobre la Roca Cartagena, una familia en unidad. Bueno, me complace en que estén conectados, escuchando la palabra de Dios, viendo este servicio en Casa Roca Cartagena. Y los quiero invitar a que me acompañen a Jueces, capítulo 6, versículo 12. El título de la prédica es Vas con su respaldo. Y la palabra de Dios dice allí, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque no hay mejor momento que este, Señor. El de escuchar tu palabra, el de edificarnos mutuamente. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables directo a nuestro corazón, que nos ayudes a comprender tu palabra y que nos ayudes a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El Señor le está diciendo a Gedeón que es un guerrero valiente. Muchos de nosotros nos gustaría que eso nos lo dijera el Señor. Pero yo estoy seguro que muchas veces el Señor te ve así y te lo ha dicho así. En medio de esta crisis, de estos tiempos difíciles, y creo que mucho antes de que sucediera, ya vivimos padeciendo otra crisis, que para mí es una tragedia. Y consiste en no conocer o no darnos cuenta cuando Dios nos habla. Dios nos habla y nos puede seguir hablando, y es una tragedia que usted y yo no lo escuchemos. Tengo dos preguntas para hoy. ¿Qué ha pasado con la revelación que has recibido de parte de Dios? ¿Por qué nos parece difícil que Dios nos use para grandes cosas? Y vamos con el primer punto de la prédica. Somos sus instrumentos. Y les pido el favor que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, que dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. En el contexto histórico de este pasaje nos recuerda que el Señor llama a Ananías para que vaya y ore por Saulo de Tarso. Recuerden que Saulo de Tarso fue interceptado, lo podemos decir así, por el Señor en el camino a Damasco. Él cae al piso, el Señor le habla, queda ciego durante 3 días. Y en una visión el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya a compartirle a Saulo de Tarso. Ananías se inquieta y le dice al Señor: pero tú no te acuerdas quién es Saulo de Tarso, un asesino de cristianos. Mira todo lo que le recordó el pasado al Señor de Saulo de Tarso. Sin embargo, el Señor insistió. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Es el instrumento del Señor para dar a conocer su nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¡Wow! Dios le estaba dando una orden a Ananías en una visión. Ananías le pone quejas al Señor. En principio opone cierta resistencia. Es como si Ananías le dijera al Señor: Señor, ¿tú quieres que ore por ese hombre tan malo, tan terrible? ¿No te acuerdas, Señor? Y usted y yo sabemos que Dios sabe lo que está haciendo. Ananías, seguramente el Señor diría hoy: Ananías, yo sé quién es Saulo de Tarso. ¿Sabes quién es Saulo de Tarso, Ananías? Mi instrumento escogido. ¡Wow! Ahí cambia todo. Ahí cambia todo, porque el Señor le está dando una nueva revelación de todo ese potencial que tiene Saulo de Tarso a Ananías. Es mi instrumento escogido, el que yo usaré, el escogido por mí. Tremendo. Inmediatamente Ananías dice: como ordene, Señor, allá voy. Si Dios te dice que vayas, ve. Si Dios te dice que lo hagas, lo haces. Si Dios te dice que no lo hagas, no lo hagas. ¿Te ha hablado Dios para que hagas algo? ¿Sabes que Dios quiere que seas su instrumento escogido? ¿Sabías eso? Porque Él quiere bendecirte, Él quiere usarnos. Y debemos anhelar el llamado de Dios. Debemos anhelar que Dios nos escoja para hacer alguna tarea específica. Debemos anhelar ser el instrumento de Dios, porque si Dios nos llama es porque nos va a usar. Dios quiere usarnos, iglesia. Y es un honor, es una honra y es un privilegio que Dios te use y que Dios me use. Amén. Muchas personas no aceptan el reto de Dios, el reto de hacer su voluntad,
el reto de dejarse usar por el Señor. Tal vez porque no se atreven a creer que realmente Dios les habló. ¿Dios me habla directamente, pastor? Sí. Para algunas personas, el saber que Dios todavía puede hablarles directamente, específicamente a ellos, es un milagro. Y no debe ser un milagro si Dios nos habla. Debe ser algo cotidiano, algo diario, porque cuando Dios habla es porque tiene una intimidad con nosotros, tenemos una vida de comunión con Él. Y cuando Dios habla es para darnos una instrucción, para enseñarnos algo. Otros ya saben que Dios le habló, ya saben lo que tienen que hacer, pero no creen que están en las capacidades para hacer lo que Dios está diciendo. Y otros se atreven a discutir con Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jeremías diciendo que era muy joven, Moisés que él era tartamudo, Abraham no creyó en un principio, después obedeció, asumía que él era muy viejo para tener hijos. Pero Dios sabe cuáles son tus limitaciones y mis limitaciones que tenemos para cumplir su orden. ¿Sabes cómo actúa Dios? Ok, Él ve un problema aquí en la tierra y detecta el problema, pero ya tiene la solución. En su omnisciencia, Él sabe todo y busca a alguien para resolver el problema. Él lo va a buscar. Pero también quiere que alguien clame, que alguien ore, porque Dios coloca esa inquietud en esos dolientes para que oren, clamen e intercedan por el problema. Entonces son en dos escenarios que al principio el Señor actúa. Ve el problema y escoge a una persona para resolver ese problema. Y por otro lado, pone la pasión para que un grupo de personas oren por ese problema. Uno clamando y Dios buscando a quién tocar. Así va, ahí va el proceso. Tenemos que entender algo. Cuando hay un problema, Dios ya tiene la solución, ya tiene un instrumento escogido. Cuando comenzamos a orar a Dios y a clamarle, el Señor ya tomó decisiones, ya sabe cómo solucionar todo, comienza a tocar a unos acá para que oren, para que clamen, y comienza a convencer a esta persona para que sea su instrumento escogido. Unas veces puede ser tú, otras veces puedo ser yo, pero siempre el Señor tiene su instrumento escogido. Cuando tú oras a Dios, Dios ya le está hablando a alguien inmediatamente. Miren la importancia de la oración. Por eso aquí en Casa Roca Cartagena oramos todos los días, clamamos todos los días e intercedemos todos los días por sus peticiones de oración. Este instrumento escogido recibe el querer como el hacer, recibe el mensaje de Dios y se dispone a hacer su voluntad, pero estos siguen orando. Esta persona escogida sabe que Dios lo necesita, que Dios no lo deja solo en lo que va a hacer y que tiene su cobertura. Pero no se olvide de algo, Dios siempre tiene el control. Esa persona tiene la convicción que Dios le habló y va a obedecer a Dios y no se va a salir del rumbo, porque él sabe que Dios tiene el control. Él no se va a poner a pelear con Dios, ni a discutir que yo no soy capaz, que no puedo, que no tengo tiempo, como muchas veces le dicen a uno como pastor. ¿Saben por qué este instrumento escogido no pelea, no discute con Dios? Porque esa batalla se la ganó a la naturaleza pecaminosa todos los días. Usted y yo tenemos que batallar y ganar esa lucha contra la naturaleza pecaminosa y decirle, te quedas quieta, yo tengo autoridad sobre ti y voy a cumplir la orden que el Señor me dio. Estos instrumentos escogidos todos los días han aprendido a batallar contra eso, contra las mentiras del mundo, los dardos de Satanás y contra su naturaleza pecaminosa.
Dios quiere usarte como su instrumento útil. Serás útil en las manos de Dios, el gran músico que sabe escoger el instrumento escogido para tocar la gran sinfonía. Él te conoce, Él sabe tus limitaciones, tu potencial. Él sabe cuáles son tus luchas y te va a ayudar porque eres su instrumento escogido. Mientras tanto, el Señor estaba hablándole y dirigiendo al instrumento escogido. La oración se mantiene. Nunca se debe dejar de orar. Nunca se suelta a este hombre escogido. Nunca desaparece la oración de este escenario. Jamás. Se sigue orando hasta que Dios responda. Lo ideal sería que estas personas que oren sepan quién es el instrumento escogido. Y van a orar, y van a apoyar, y van a cubrir en oración a este instrumento escogido, porque esta persona ha sido escogida por Dios, esta persona es instrumento útil, y esta persona tiene su cobertura, su unción, el respaldo de Dios. Amén. Y esta persona va a ir con el respaldo de Dios a hacer esa misión, esa tarea que Dios le ha encomendado. Pastor, ¿y cómo sabe todo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Volvamos al caso de Ananías. Ananías obedeció, hizo lo que el Señor le dijo, y cuando Él le impone las manos y ora sobre Saulo de Tarso, Él recobra la vista y comienza Pablo a entender su llamado como instrumento escogido. Entonces tenemos por un lado a Ananías, instrumento escogido de Dios, para ir donde Pablo y poner las manos y orar por él. Y Saulo de Tarso entiende su misión en esta tierra, porque él va a ser el que va a llevar el evangelio a los gentiles y se convierte en tremendo instrumento escogido por Dios. Instrumento útil de Dios. Permitió a Ananías que el Señor lo usara, obedeció. Y Ananías no tenía ni idea por quién iba a orar realmente. Él quería que iba a orar por un sicario, pero el Señor veía el apóstol de los gentiles, el que le iba a llevar el evangelio a todo Occidente a través de ese Saulo, que posteriormente se llamó el apóstol Pablo. Esto es como si el Señor le hubiera dicho a Ananías: Ananías, quiero usarte para que seas mi instrumento útil. ¿Y no quieres? Dios está en busca de instrumentos útiles. Y hoy se pasea en cada hogar que está conectado para saber quién responde. Segundo punto de la prédica, clamando en la crisis. ¿Quién está clamando en la crisis hoy para encontrar solución a algún problema? Pues yo me imagino que todos, pastor. Ok. Vamos a Jueces 6, 2, 6. Volvemos a Jueces 6, 2, 6. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos, no eran solo los madianitas, y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron. ¿Qué sucedió? Este grupo clamó al Señor pidiendo ayuda. ¡Wow! Era tal la tiranía que vivían los israelitas en manos de los madianitas y amalecitas y otros pueblos vecinos. Y era tal la miseria que estaban en situaciones tan críticas que este grupo de personas comenzó a orar. Y yo le digo algo, siempre habrá personas orando y clamando a Dios, sobre todo en estos tiempos de crisis como los que estamos viviendo y tiempos tan difíciles como los que vivía también Israel.
Versículo 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. Unos oraron y el Señor utiliza un instrumento. ¿Se fijan que eso está en la Biblia? El Señor le envió un profeta que dijo, abro comillas, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El Señor revela el pecado del pueblo de Israel, la idolatría. Había abandonado la adoración al verdadero Dios eterno. Había idolatría en Israel. Y Dios, cuando clama al pueblo, escoge al profeta como su instrumento, pero luego, cuando el pueblo dialoga con Dios y entiende que hay miseria y que el Señor los está disciplinando, el Señor viene y tiene compasión y escoge otro instrumento, que fue Gedeón. Y él va donde Gedeón, se le presenta y le dice, guerrero, el Señor te saluda, guerrero valiente. Y él dice, valiente yo soy el más insignificante. ¿Se acuerdan del pasaje? Yo soy el más insignificante de mi familia. Hoy diríamos, yo soy el único que no tiene plata en la familia. Pero él escogió a Gedeón, un hombre con baja autoestima. Estaba en su interior peleando con Dios, se sentía resentido con Dios porque le decía también, ¿dónde están los milagros y prodigios que ibas a hacer con Israel? Y Gedeón no entendía de que estaban disciplinando, que el Señor estaba disciplinando a Israel por la idolatría. Y vamos a Jueces 6:16. Después que el Señor comienza a quejarse, a decirle esto y lo otro, en este pasaje de Jueces 6:16, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Así le dijo el Señor. Hey, Gedeón, yo voy a estar contigo. Gedeón, ve con mi respaldo, ve con mi cobertura, ve con mi unción, y lo queremos entender así. Tienes mi favor, Gedeón. ¿Qué es lo que te pasa, Gedeón? Y en el versículo 7, Jueces 7, vamos allá. ¿Qué hizo Gedeón? Obedeció. Él organizó su ejército, un gran ejército, pero el Señor le dijo, Gedeón, ese ejército es muy grande. Jueces 7, 2, 3 dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así se volvieron 22,000 hombres y se quedaron solo 10. Es decir, Gedeón organiza un ejército de 32,000 hombres. Y el Señor dice, no son todos los que son, es muy grande. Y además, Gedeón, van a creer que tú vas a ganar por el tamaño de tu ejército y no por mi poder. Yo conozco a los israelitas, van a decir que fue por su fuerza y es por mi poder que van a ganar, porque la gloria es para mí, dice el Señor. Y resulta que el Señor le quita 22,000 que estaban temblando de miedo. Terrible, un guerrero temblando de miedo. El Señor le quita 22,000 y los deja con 10,000. Gedeón aceptó y obedeció a Dios. ¿Qué tal si Gedeón le hubiera preguntado, Señor, ¿estás hablando en serio? ¿Me voy solo con 10,000? Yo estoy seguro que el Señor le hubiera dicho, claro que estoy hablándote en serio, Gedeón. La gloria es para mí. Amén. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Jueces 7, 4, 6. Luego que redujo de 32,000 a 10,000, el Señor vuelve y le habla a Gedeón. Pero el Señor le dijo a Gedeón,
todavía hay demasiada gente. Wow. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. El Señor iba a escogerlos. El Señor iba a probar quién iría, como lo hizo ahorita antes, cuando quitó 22,000 hombres del ejército. Ahora iba a seleccionar a otros. Es el Señor trabajando. Si digo, abro comillas, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Miren el obediente que fue Gedeón. Allí el Señor le dijo, todo fue con la guía del Señor. A los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. El Señor los va a escoger de esa manera. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber como los perritos. Imagínense, después de haber reducido el ejército de Gedeón a 10,000 hombres, de 32,000 a 10,000, el Señor le dice a Gedeón que todavía son demasiados y que él va a elegir por Gedeón, y pasa de 100,000 a 30,000, a 300,000, perdón, a 300, de 10,000 a 300 hombres, y todos estaban pensando que era Gedeón el que quería recortar, reducir el tamaño de su ejército, pero era el mismo Señor quien elegía quiénes debían ir al campo de batalla. ¿Y saben por qué Dios hace esto? Porque Él siempre tiene el control. Así usted esté cumpliendo una misión, una tarea dada por Dios, con su respaldo, con la unción, con su cobertura, con su favor, Él tiene siempre el control, porque Él es nuestro jefe, nosotros sus servidores. Entonces se convirtió el ejército de Gedeón en un ejército pequeño frente a un gigantón, un ejército gigantesco. Pues así se iba a preparar Gedeón, con su ejército pequeño, pero con el poder y todo el respaldo y toda la cobertura y todo el favor del Señor para derrotar ese gran ejército. Pero recuerde bien esto, que el Señor puede enviarlo a usted a realizar misiones similares, donde usted dice todo está perdido, aquí no hay nada que hacer, pues el Señor, si lo manda, vaya, porque va con su respaldo. Y lo que podemos aprender de esto también es que Dios no va a usar a nadie sin antes probarlo. Si te va a usar, Él te va a probar y va a decir, este es mi siervo aprobado, por lo tanto, va. Porque yo lo apruebo, dice el Señor. Prepárese para ser probado por Dios. Personalmente siempre he dicho que la vida es una prueba, porque el Señor nos prueba en la prosperidad y en los tiempos duros y de escasez como estos. No solo en la escasez nos prueba el Señor, también en la prosperidad. Porque en la prosperidad muchos se apartan del Señor y solo lo buscan en los tiempos de escasez. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2, 20, 21, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, escucha esto, iglesia, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¡Wow! Dios, antes de usarnos, nos prueba y nos aprueba para ver si estamos limpios. Y si estamos limpios, nos va a probar. Los guerreros fueron probados, todo el ejército de Israel fue probado. Cuando estamos tomando agua, el Señor solo aprobó a 300. Y solo ellos, solo esos 300 estaban aprobados por Dios, preparados y listos para la batalla. Y Dios los envía a la batalla. Solo si tú has sido aprobado por Dios,
tienes el respaldo del Señor. Así como fueron elegidos por Dios, así Él escoge instrumentos como tú y como yo. Y nos aprueba, por lo tanto estamos listos y recibimos su cobertura, su favor, su respaldo para ir a llevar a cabo ese propósito particular que tiene contigo o conmigo. ¿Quieres recibir la cobertura de Dios? ¿Quieres recibir su respaldo? Tienes que ser elegido y aprobado por Él. Cuando una persona, cuando usted y yo tenemos el respaldo del Señor y estamos luchando con entender cómo hacer lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es decirle a la naturaleza pecaminosa que está invalidada, que no tiene poder sobre usted, que no tiene nada que hacer en este momento, que la victoria usted la va a lograr porque va a ser guiado por Dios. Eso hay que decírselo a la naturaleza pecaminosa, porque tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, porque es un tiempo de victoria. Es el mejor momento, usted lo tiene que creer y tiene que declararlo. Es mi mejor momento, me voy a dejar guiar por el Espíritu, es el tiempo de tu victoria, Señor. Tengo tu respaldo, tengo tu cobertura. Yo seré guiado por ti, Señor, y que nada se podrá oponer a su voluntad. Usted tiene que creerlo, usted tiene que declararlo, usted tiene que vivirlo. Porque usted tiene esa cobertura dada por Dios. Créalo. No es solo decirlo, sino creerlo. Sea usted el primero en experimentar ese respaldo de Dios y en vivir con ese respaldo de Dios. No se crea que usted es alguien insignificante, como pasó con Gedeón. No se sienta la persona más incapaz, insignificante. Si Dios lo escogió, Dios sabe que usted puede lograr eso. Y usted tiene que comenzar a pensar. Para ejercitar la mente de Cristo, usted tiene que escoger en qué pensar. En lo que Dios le dijo. Es renovar nuestra mente también. Acuérdense de la prédica de ejercitar la mente de Cristo. Es pensar en lo que debemos pensar, en lo que nos dijo Dios. Es renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y es disponer nuestro corazón para actuar. Pues eso le sucedió a Gedeón. Por eso el Señor, lo primero que le dijo fue: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Por qué? Porque el Señor sabía y sabe que a través de la mente es que va a lograr convencernos, luego pasa al corazón. Pero tenemos que saber que Dios nos llama guerrero valiente. Y el Señor fue lo primero que le dijo a Gedeón: Gedeón, ¿crees lo que te estoy diciendo? Tú eres un guerrero valiente. Tú irás a derrotar a los madianitas como un solo hombre. El Señor está contigo, guerrero valiente. Así Gedeón haya discutido con el Señor, él finalmente decidió obedecerle al Señor. Señor, no quiero perder tiempo pensando en cosas que no llevan tu nombre. Repite conmigo: Señor, no quiero perder tiempo pensando en cosas que no llevan tu nombre, que no son tuyas. No pierdas el tiempo en cosas que no son de Dios. Debemos hacer clic. Cuando hacemos clic y nos alineamos con Dios y le creemos a Dios y creemos en lo que Dios dijo, viene una transformación, una renovación en nosotros, porque aceptamos hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque cuando le creemos y nos disponemos a obedecer, es porque ya entendemos que tenemos su cobertura, su respaldo, y vamos a ir con ese respaldo de Dios. Algo grande viene y algo grande va a suceder cuando usted va, obedece y sabe que va con el respaldo del Señor. Y quiero traer una ilustración del pastor Martin Luther King. Martin Luther King, pastor bautista en Estados Unidos, durante el tiempo de segregación, años 60, él tomaba un bus para ir a la escuela todos los días.
Los negros o los afrodescendientes debían sentarse en los asientos de atrás y solo los blancos podían sentarse en los asientos de adelante. Y si todos los asientos de los afrodescendientes estaban llenos y habían asientos desocupados para los blancos, los afrodescendientes tenían que ir de pie así esos asientos para los blancos estuvieran desocupados. Y Martin Luther King decía en esa época, lo voy a leer literalmente como está acá, lo voy a comentar. Yo terminaba yendo a los asientos de atrás con mi cuerpo, pero dejaba mi mente en los asientos delanteros. Uno de estos días voy a colocar mi cuerpo donde está mi mente. ¡Wow! Dios escogió a Martin Luther King para luchar contra la segregación racial en los Estados Unidos. Él estaba ungido, él estaba con la cobertura del Señor, con el respaldo de Dios para levantarse y luchar contra la discriminación racial. Inclusive, fue tan importante lo que hizo Martin Luther King, que hay un día nacional, un día no solo nacional, festivo, que ese día no se trabaja porque es un festivo, es como la celebración de la independencia. Imagínese usted en los Estados Unidos, un día festivo en todo el país que se llama Martin Luther King Day, el día de Martin Luther King. Porque este pastor, este hijo de Dios, fue un instrumento escogido por él. Y desarrolló una batalla mundial contra la segregación racial y defendió los derechos civiles. Gran hombre de Dios. Y tercer y último punto de la prédica. ¿Para qué te ha ungido Dios? ¿Para qué te da la cobertura Dios? Isaías 61:11. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Este pasaje leído por Jesús nos revela que el Señor Jesús está declarando que la unción estaba sobre Él como la está sobre nosotros para cumplir el Evangelio, porque la unción significa que tenemos el respaldo de Dios, la mano de Dios sobre nuestra cabeza, su cobertura, su favor. Y yo quiero tomar nuevamente este pasaje que lo he tomado en muchas otras prédicas para recordar que en Jesús se cumplió la profecía y se cumple en nosotros cuando Dios derrama su favor, derrama su cobertura y su respaldo sobre cada uno de nosotros. Y con la unción Jesús realizó todo su ministerio, y con esa cobertura que Dios te da, tú vas a levantar tu ministerio, tu hogar, y vas a realizar todas las tareas que el Señor te ordene, porque tienes el respaldo del Señor. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha ungido? ¿Qué crees que está esperando Dios de ti cuando te ha dado un llamado, cuando te ha hecho un llamado, cuando te ha dado la cobertura? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te dice que tienes que ir a llevar el Evangelio? ¿Qué vas a hacer mientras llevas a cabo esa tarea? ¿Qué tenemos que hacer? Te lo voy a decir. Creer que hemos sido enviados por Dios, que tenemos su respaldo, y todos los hijos de Dios hemos sido llamados para esa tarea. Así tengamos limitaciones, así la gente sea difícil, así nos tocó en un sitio donde la gente es incrédula, pues allá necesitan de Dios. Cuando Dios nos da su cobertura, cuando Dios nos da su respaldo, no podemos ajustarnos a lo que diga el mundo. No podemos, eso es muy difícil, yo no voy allá. Pues eso era lo que Ananías le decía al Señor. Saulo de Tarso es un criminal, es un sicario, es asesino de cristianos. ¿Cómo se te ocurre, Señor? ¡Qué hombre tan malo, qué hombre tan terrible! Pues ellos necesitan también del Señor. Y Dios te ha llamado a sobresalir
a marcar la diferencia, hacer la diferencia en el mundo. En todo el mundo que nos rodea debemos ser la diferencia, debemos marcar la diferencia porque tenemos el respaldo de Dios. El Señor nos ha apartado y nos ha cubierto con su favor, con su respaldo. La cobertura de Dios está sobre aquellos a que Dios ama, a que Dios llama y respalda para una misión específica. Y si usted tiene ese respaldo de Dios, y si usted tiene esa cobertura, esa unción de Dios que ha colocado sobre ti, tú eres un protegido por Dios, pero debes guardar celosamente tu manera de vivir. Porque tu manera de vivir debe reflejar que eres un hombre o una mujer escogido o escogida por Dios, que tienes el respaldo de Él, que vas con su favor, que vas con su cobertura y que vas en pos de la victoria y de la gloria de Dios. El caso de hoy, o los casos de hoy de Gedeón y Ananías, son ejemplos vivos. Son ejemplos vivos de que Dios puede llamarte, puede llamarme para ser instrumentos, para cumplir un propósito de Él. Y si vamos a cumplir un propósito de Dios, tenemos totalmente su respaldo. Y pregunto, ¿para qué crees que tienes ese respaldo de Dios? ¿Para quedarte quieto o para actuar y cumplir ese propósito que Dios te ha ordenado? Estás enfrentando una prueba que parece más grande que lo que puedas manejar, que está inmanejable. Créelo, Dios te va a dar su cobertura y su respaldo para manejar esa crisis. ¿Estás listo para creerle a Dios por lo imposible y comenzar a caminar a otro nivel? Si tú crees en Dios y le crees a Él que Él te ha llamado y tienes su cobertura, vas a comenzar a caminar en otro nivel. Yo te desafío hoy a confiar en Dios y te veas como un guerrero valiente, porque a eso te ha llamado ser el Señor. Haz lo que Dios quiere, haz lo que Dios quiere que hagas. Declara la victoria, porque tú tienes el respaldo de Dios. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay Dios como tú que hace las cosas como tú las haces. Te queremos pedir perdón, Señor, si en algún momento de nuestras vidas hemos dudado de tener tu respaldo, hemos dudado de tener tu respaldo cuando nos has llamado. Hemos tenido temor para actuar porque simplemente no queremos hacerlo. Pero hoy te decimos, Señor, que si tú nos has llamado, tenemos tu respaldo y tenemos tu cobertura para cumplir con tus propósitos. Por más difícil que veamos la situación, lo iremos a cumplir con tu respaldo. Y te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está aquí en este lugar. Úngela, Señor, prospéralos y que ellos entiendan y estén totalmente seguros que todos y cada uno de ellos tienen tu cobertura, tienen tu favor y tienen tu respaldo para hacer las cosas que tú les has mandado hacer. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tenemos personas nuevas conectadas al servicio de Casa sobre la Roca Cartagena, yo les pido el favor de que haga clic en este link, nos deja su información para contactarlo e invitarlo a próximas reuniones. Y le pido el favor también a todas esas personas que se han conectado por primera vez, los quiero invitar a que hagamos una oración para entregarle su vida al Señor. Hoy es un día para reconocer a Cristo como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que si declaramos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Cristo es nuestro Señor y Salvador, pues seremos salvos. Por lo tanto, lo quiero invitar a usted y a todas las personas conectadas a que podamos hacer esta oración juntos. Y digamos, y repitan conmigo así: Señor Jesucristo, yo confieso que he pecado
pero también confieso y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo hoy abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy, soy tu hijo. Y mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Y nadie lo borrará jamás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a Casa Roca Cartagena. Esta es su iglesia. Cuente con nuestro apoyo. Hay cursos de crecimiento. Lo invitamos a que tome esos cursos de crecimiento. Tenemos reunión de jóvenes en edad laboral, hombres, mujeres y casados. Venga a nuestra iglesia, congréguese con nosotros. Lo vamos a acompañar en este proceso de crecimiento para que usted se sienta el amor de Dios a través de nosotros. Bienvenidos nuevamente. Y quiero dar gracias a Dios, a todas esas personas que han apoyado la obra económicamente. Todos estamos pasando situaciones difíciles, inclusive la iglesia también. Pero le doy gracias a Dios porque usted ha mantenido su fidelidad a la obra y ha apoyado económicamente a la iglesia. Y quiero orar por esas personas que han diezmado, que han ofrendado. Si usted quiere vincularse a hacer donaciones a la iglesia y si tiene para dar pendientes diezmos y ofrendas, en esta cuenta corriente que aparece acá, usted puede dar o entregar sus diezmos y ofrendas a través de una transacción electrónica o a través de las oficinas de baloto de la ciudad. Si usted quiere hacer una donación para el MAS, estas son diezmos y ofrendas y estas son donaciones para el MAS, usted lo puede hacer también en esta cuenta. Recuerde que en fe estamos creyendo que Dios nos va a regalar un hogar para las niñas de Cartagena. Apoyemos esta gran tarea, tenemos la cobertura de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos apoyar esta obra maravillosa que vamos a hacer para las niñas. Y quiero orar por esas personas que nos apoyan. Padre, te damos gracias, Señor, por esas personas que diezman y ofrendan en nuestra congregación. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los recompenses como tú siempre lo haces al 100 por 1, que vean milagros financieros en sus vidas. Y gracias, Señor, porque declaramos que tú vas a hacer milagros financieros en esta iglesia, porque necesitamos tu mano poderosa para ver prodigios y milagros en las finanzas de nuestra congregación y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerden que este mes estamos celebrando los 17 años de la creación de Casa Roca Cartagena. El día 15 de junio cumplimos 17 años de aniversario. Para el día 11, es decir, la próxima semana, en Mujer Integral está invitada Cristina Santa, la esposa del pastor Mario en Mujer Integral. Y en Hombres de Bien está invitado José Ordóñez. Seguimos con la travesía masculina con José Ordóñez. Y para el día 20 de junio, en J+25, está invitada Ana María Estupiñán. Y está invitado el pastor Jesús Roa de Bucaramanga. Para jóvenes, el día 27, sábado 27, está invitadísimo el pastor Moisés Angulo. Va a estar con los jóvenes en íntimamente TMT. Y bueno, para casados tenemos una pareja invitadísima también que son el pastor Silvano Espíndola y Patricia. Vamos a compartir con ellos, vamos a tenerlos como invitados especiales. Recuerden, esta semana, el sábado, tenemos ayuno general global a partir de las 10 de la mañana. No se olviden las personas que terminaron ADN, que el sábado a las 8 de la mañana los espero para la última clase, que es Fundamentos de la Fe. Y el domingo tenemos Homecoming con las personas que terminaron ADN recientemente. Los amamos. Dios los bendiga.